Bienvenidos al curso de Microsoft Excel, donde aprenderemos a manipular de manera correcta esta hoja de cálculo. Lo primero que nosotros tenemos que realizar es guardar nuestro libro de Excel. Archivo, guardar como. Examinar. Yo le voy a dar la dirección, en este caso el escritorio, y vamos a escribir el nombre y clic en guardar. Una vez que ya está guardado, nosotros nos dirigimos a la pestaña diseño de página. En acá podemos definir los márgenes. Tenemos ya los márgenes predefinidos en Excel, pero si nosotros preferimos colocar nuestros propios márgenes, entonces ingresamos a márgenes personalizados. Acá yo puedo definir el superior, inferior, izquierda, derecha. Ahí nosotros vamos a cambiar, según nuestras necesidades, los márgenes de la página. Orientación, por defecto siempre está en vertical. Si tú gustas y quieres trabajar, simplemente lo cambias a horizontal. El tamaño, aquí podemos observar que tenemos muchos tamaños de papel. Por defecto está en carta, legal, que llegaría a ser oficio. Entonces tú lo cambias de acuerdo a tus necesidades. Puedes definir en más tamaños de papel el tamaño que tú prefieras. Ahora nos dirigimos a la pestaña inicio, donde vamos a trabajar con las opciones que nos ofrece Excel. Excel está compuesto y se identifica, en este caso las columnas, por las letras A, B, C, D, E y así sucesivamente. Las columnas están distribuidas de manera vertical y las filas están distribuidas de manera horizontal. También, en este caso, esta hoja 1 de Excel está compuesta por celdas. Entonces, una celda es la intersección de una columna y una fila. En este caso, nosotros nos ubicamos en la celda C6, columna C, fila 6. En acá, en el cuadro de nombres, nosotros podemos observar que efectivamente estamos situados en esa celda. Por ejemplo, yo voy a ir moviendo acá y acá nos indica, en el cuadro de nombres estoy en la celda C, fila 11, ¿no es cierto? Columna C, fila 11, y de esa manera. Ahora, nosotros acá tenemos la base de fórmulas, que posteriormente vamos a ir trabajando con la misma. Vamos a empezar con las opciones más generales, en este caso cortar, copiar, pegar, copiar por formato. Ahora, yo voy a escribir un texto acá, por ejemplo, lunes. Ese es un día de la semana, lunes. Si yo deseo, por ejemplo, escribir todos los días de la semana, no es necesario que yo vaya escribiendo uno por uno. Simplemente, yo necesito un solo valor para que el Excel detecte automáticamente qué es lo que quiero realizar. En este caso, en la celda B2 yo escribí lunes, y en la parte inferior derecha de esa misma celda yo tengo la opción para poder autocompletar los datos. En la parte inferior derecha de esa celda nos vamos a situar con el ratón y el ratón se va a convertir en una cruz de color negro. Le doy clic
izquierdo sostenido y voy arrastrando de esta manera. Y también me está mostrando un pequeño mensaje y me indica en qué día ya estoy. Por ejemplo, domingo. Voy a soltar y automáticamente se ha generado todos los días de la semana en base a un solo dato que yo acabo de escribir. ¿Qué sucede con los meses del año? Por ejemplo, enero, presiono Enter, vuelvo a la celda enero, en este caso la celda C2, me dirijo a la parte inferior derecha para autocompletar o autorrellenar los datos automáticamente. Clic izquierdo sostenido y voy arrastrando, por ejemplo, hasta el mes de diciembre. Y lo voy a soltar. Y no había necesidad de escribir los meses uno por uno. Estamos trabajando en este caso de manera vertical. También lo podemos hacer, por ejemplo, acá nuevamente voy a escribir enero. No, me voy a dirigir a la parte inferior derecha de esa celda y empiezo a arrastrar hacia la derecha. También podemos trabajar de manera horizontal y vertical. Continuamos. ¿Qué sucede ahora con los números? Por ejemplo, acá yo voy a colocar 1 y uno pensaría que con este dato ya es suficiente. No. ¿Qué es lo que sucede cuando trabajamos con números? Voy a autocompletar, me dirijo a la parte inferior derecha y empiezo a arrastrar, por ejemplo, hasta ahí, y voy a soltar y sucedió lo siguiente. Si has repetido ese mismo dato, en este caso el número 1, entonces, ¿qué sucede con los números? Vamos a borrar, selecciono y suprimir. ¿Qué sucede con los números? En los números necesito como base dos números, necesariamente. Selecciono los dos números ahora, tengo que seleccionar y en la parte inferior derecha me voy a situar con el cursor del ratón, se va a convertir en una cruz de color negro y empiezo a arrastrar. Por ejemplo, hasta el número 12 y voy a soltar. Ahora sí está perfectamente. De esa manera se trabaja con los números a diferencia de los textos, ¿no? En este caso los días de la semana, los meses y todo. Los números también los puedo realizar de manera horizontal. Por ejemplo, acá el 1, acá el 2, selecciono las dos celdas, parte inferior derecha de la última celda seleccionada y empiezo a arrastrar de esta manera. Y listo. También se puede realizar de esa manera. Eso es autocompletar o autorrellenar automáticamente los datos. Ahora, vamos a realizar la operación de cortar. Por ejemplo, yo me voy a situar en el día lunes, en la celda B2. Le digo clic en cortar, clic. Y me voy a situar en otra celda, por ejemplo en la E2, clic. Y clic en pegar. Entonces, cortar, la operación cortar o control X es llevar de un lugar a otro lugar. En este caso, la palabra lunes lo hemos llevado a la celda E2, ¿no? Cortar y pegar. ¿Qué sucede con, por ejemplo, enero? Yo voy a copiar ahora o control C, clic. Voy a hacer clic en la celda F2 y clic en pegar. Observamos que nuestra celda sigue seleccionada. Simplemente tenemos que presionar la tecla escape. Y listo. Para que ya no esté seleccionado esa celda. Copiar y pegar. Copiar es como sacar un duplicado, ¿no? Aquí yo tengo enero, enero. Tengo dos celdas con el texto enero. Ahora, ¿qué sucede con esta opción de copiar formato? Que enseguida la vamos a realizar.
Puedo cambiar yo, por ejemplo, yo voy a escribir un texto acá que diga Excel. Esta celda, con este texto, yo lo puedo cambiar de fuente. Tengo acá, por ejemplo, esta Acme Font y ha cambiado, ¿no? La fuente. Puedo cambiar el tamaño, por ejemplo, le digo tamaño 18 y ahí estamos, ¿no? Ha cambiado. Tengo las dos opciones también de acá. Siempre tiene que estar seleccionada la celda. Tiene que estar la celda activa. Y en el cuadro de nombres podemos observar. Estamos en la celda B18. Puedo disminuir el tamaño de fuente o puedo aumentar, ¿no? También desde esas opciones. Voy a escribir otro texto. Por ejemplo, tabla. Siempre presiono Enter. Siempre. Nuevamente selecciono la celda, puedo colocar o activar el formato de negrita, clic, negrita, ¿no es cierto? O otro texto acá, por ejemplo, ¿no? Clic y cursiva, por ejemplo, ¿no? Y ahí está, se ha activado cursiva a ese texto. Acá puedo escribir esto de acá. Puedo asignar subrayado, clic y subrayado, ¿no? Siempre tiene que estar la celda activa. Puedo cambiar, por ejemplo, el color del texto. Por ejemplo, me voy a situar en Excel y selecciono acá qué color quiero que sea ese texto. Por ejemplo, rojo, ¿no? En macros, por ejemplo, otro color, azul. Y de esa manera voy cambiando el color de texto a los textos que se encuentran en las celdas determinadas que yo estoy seleccionando. Podemos aplicar un color desde lleno. Por ejemplo, voy a ir a tabla, clic en la flechita y puedo elegir un color verde. En macros puedo elegir otro color, por ejemplo el amarillo, y de esa manera hemos aplicado el color desde lleno, que es muy diferente a lo que es color de fuente, ¿no? De esa manera. Ahora, por ejemplo, en este caso de los meses, yo quiero seleccionar enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre. Quiero colocar un color de texto a todos esos meses ya antes indicados. Entonces, selecciono la primera celda y presiono la tecla Control y con el ratón voy haciendo clic a las celdas que yo necesito cambiar de color de fuente. Ahí está, selecciono todas y voy a soltar la tecla Control y me voy a dirigir al color de fuente y me voy a decir un color azul y listo. Con un solo clic he aplicado eso. Ahora en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre quiero aplicar un color desde lleno. Entonces en la primera celda presiono la tecla Control y clic en abril, junio, agosto, octubre y clic en diciembre. Voy a aplicar un color desde lleno, por ejemplo naranja y listo, ¿no? Entonces la tecla Control me ayuda a mí a seleccionar varias celdas para que yo pueda aplicar un determinado formato. Ahora, nosotros podemos insertar y eliminar filas, insertar o eliminar columnas. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo voy a escribir un texto acá en la celda G2 de la siguiente manera. ¿No? Macros. Y puedo colocar, no sé, tal vez un color rojo por ahí, listo. Este texto macros que se encuentra en la celda G2, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quiero eliminar esta columna G, le doy clic derecho y simplemente eliminar. Clic y se ha eliminado, ¿no?
se ha eliminado la columna de manera externa. En realidad la columna G sigue acá. Eso no va a cambiar, ¿no es cierto? Imagínense que se elimine la G y simplemente exista la F y después la H. No, no sucede de esa manera. Simplemente se elimina los datos que había en esa columna. De esa manera puedo eliminar una columna. Ahora, por ejemplo acá, quiero insertar una columna antes de la columna A que ya existe. Entonces simplemente clic derecho, insertar. Y como observamos, se acaba de insertar una columna vacía y la que antes era columna A se ha convertido en columna B. Entonces de esta manera hemos insertado y eliminado columnas. Ahora, ¿cómo puedo eliminar una fila? Por ejemplo, esta primera fila, que es la fila 1, yo la quiero eliminar, entonces me voy a situar donde el número 1, le voy a dar clic derecho y eliminar. Le doy clic y esa fila se ha eliminado. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá yo me voy a situar donde la fila 7 y yo le digo clic derecho, insertar, y se ha insertado una nueva fila. ¿No es cierto? Si yo deseo eliminar, clic derecho, eliminar. De esa manera, entonces, hemos insertado y eliminado filas, y hemos insertado y eliminado columnas. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, voy a escribir otra palabra acá, por ejemplo, fórmulas, y yo quiero que este texto que acabo de escribir, esta palabra fórmulas, en la celda C19, ¿no?, tenga el mismo formato de esta palabra Excel. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, me voy a situar en esta celda donde está la palabra Excel y le voy a dar clic en copiar formato. Clic. Y mi cursor se va a convertir en el mismo icono que estamos observando acá de copiar formato, y le voy a dar clic en la celda donde está el texto fórmulas. Clic. Y listo. ¿No es cierto? Se ha aplicado el mismo formato. De esa manera se puede realizar. Ahora, por ejemplo acá, este texto que dice fórmulas, que está en la celda C19, fíjense acá, está invadiendo, ¿no? Pareciera que estuviera invadiendo la columna D, ¿no es cierto? Entonces, para poder ampliar una columna, en este caso el ancho de la columna, si nosotros nos fijamos en cada columna, tiene unas líneas de división entre cada columna. Entonces estamos entre la C y la D. Entonces me voy a la parte superior donde está C y D y nos vamos a situar en esa línea de división entre la columna C y la columna D. Y voy a dar un clic cuando mi cursor se convierta en dos flechas, una con dirección a la izquierda y otra hacia la derecha. Le voy a dar clic sostenido y voy a ir arrastrando hacia la derecha y lo voy a soltar hasta ahí más o menos y listo. Fíjense acá, este texto fórmulas ya no está invadiendo lo que es la columna D, y lo hice manualmente, ¿no es cierto? Con la separación de las dos columnas hay una línea, me tengo que situar en esa línea y empezar a arrastrar simplemente. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros aplicamos de la siguiente manera? Yo voy a escribir acá número 1, número 2, ¿no? Acá número 3, número 4, número 5, número 6 y listo. Si nos fijamos estas celdas, vamos a borrar este texto que dice enero y este número 1.
Si nos fijamos en estas celdas, por ejemplo la celda A2 donde está el número 1, fíjense el espacio vacío que existe en esa celda y que yo no necesito, tomando en cuenta que acabo de escribir un número y un número ocupa un número, bueno, un espacio reducido de una celda. Tengo un espacio vacío que no necesito, entonces para ello yo puedo aplicar el ancho de esa columna. Por ejemplo, le doy clic derecho acá y le digo ancho de columna. Por defecto había estado 10,71, por ejemplo yo le puedo colocar 3, ¿no? El ancho de la columna, y clic en aceptar. Y si nos fijamos, ya está correctamente, ya no existe ese espacio vacío. Lo mismo podemos hacer con esta columna, clic derecho, ancho de columna, por ejemplo 2, a ver qué sucede, aceptar. Y si nos fijamos, se ha aplicado el ancho de columna. Lo mismo sucede con las filas. Por ejemplo, yo le doy clic derecho en la fila 2, ¿no? Ahora son alto, ¿no? Las filas son alto, las columnas el ancho. Por ejemplo, había estado alto de fila 15. Si yo coloco, por ejemplo, 22 y le doy a aceptar, fíjense cómo se va a aplicar en la fila 2, ¿no? El alto, ha cambiado el alto de esa fila. También puedo trabajar con otros datos, por ejemplo acá donde dice Excel, fila 17, clic derecho, alto de fila, le puedo decir 30 por ejemplo y aceptar. Ha cambiado el alto de la fila. Entonces de esa manera podemos trabajar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo puedo yo buscar, por ejemplo, una palabra y cambiarla por otra? Por ejemplo, esta palabra que dice Excel, ¿no? Esta palabra que dice Excel la quiero cambiar por otra palabra, por ejemplo con la palabra celda. Entonces en la pestaña inicio yo voy a esta opción que dice buscar y seleccionar, y tengo las opciones de buscar, reemplazar, ¿no es cierto? Acá puedo ir a buscar primero y escribo la palabra Excel y le digo buscar todos, y ahí nos está indicando en qué celda está el valor de Excel, ¿no? Y efectivamente está en la celda C17. Ahora yo lo voy a cerrar, o simplemente también te puedes dirigir a reemplazar, que llegaría a ser la misma opción que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, buscar, ya está la palabra, quiero reemplazar por la celda, bueno, con la palabra celda, y le digo reemplazar todos, ya está, hemos hecho un reemplazo, aceptar, cesar. Y si nos fijamos, la palabra Excel ya ha cambiado por la palabra celda. También podemos hacer de esa manera. Las opciones se encuentran acá, buscar o reemplazar, ¿no es cierto? Entonces de esa manera puedes colocar. Ok, ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queremos autocompletar los datos? Por ejemplo, vamos a colocar acá, bueno, trabajamos con enero, quiero autocompletar los datos. Nos tenemos que dirigir a la parte inferior derecha, no vayamos a cometer este error. A veces no nos situamos en la parte inferior derecha de esa celda y empezamos a arrastrar y soltamos, y fíjense, lo has cambiado de lugar y esa no es la manera correcta. Ahora si te has equivocado, simplemente un control Z, ¿no es cierto? Volver atrás, un paso atrás y listo. Entonces siempre en la parte inferior derecha, cuando tu cursor de tu ratón se convierte en una cruz, y vas a ir arrastrando, ¿no? Por ejemplo hasta junio, digamos. Ahora sí está bien. Ahora cuando yo escribo un texto, por ejemplo, vamos a escribir acá un texto, acá, ¿no? Vamos a escribir la siguiente palabra, que son funciones, por ejemplo, ¿no? Enter. Si yo me llegase a equivocar, ¿no? Vamos a borrar nuevamente.
y por ejemplo quiero escribir funciones y he obviado la letra I, ¿no? Entonces, para poder modificar esta celda hay dos maneras. Te sitúas en la celda y le das doble clic y con las flechitas de dirección vas a ir recosiendo hasta donde te has equivocado y solucionas y presionas enter. Listo. Ahora la otra manera es, por ejemplo, F2. Presionando la tecla de función F2 puedes ir borrando también o modificando algo que tal vez te hubieras equivocado, ¿no es cierto? Ahora, si yo quisiera imprimir todos estos datos, me voy a archivo, imprimir, y si nos fijamos acá, ¿qué nos falta en nuestra hoja? Nos faltan los bordes, ¿no es cierto? Los bordes nos faltan. ¿Cómo aplicamos bordes en Excel? Fíjense acá, vamos a seleccionar los meses que están acá, más los números, y en esta opción, bordes, yo le digo todos los bordes, y archivo, imprimir, y acá podemos observar que todos esos datos que yo he seleccionado y aplicado bordes, ya los tiene. Ahora se ve más presentable. ¿Cuándo sucede esto? Cuando trabajamos con listas de alumnos, registros, ¿no? Siempre tenemos que aplicar bordes a las celdas, siempre, para que podamos imprimir. En este momento nos encontramos en la hoja 1, acá podemos ver hoja 1, ¿no? Este nombre nosotros lo podemos cambiar dándole clic derecho y cambiar el nombre. Por ejemplo, podemos colocar Excel, ¿no? Listo. Presiono Enter y se ha grabado con ese nombre. Puedo eliminar también esta hoja. Puedo mover o copiar o cambiar el color de etiqueta, por ejemplo, rojo. ¿Cuándo se va a notar la etiqueta? Cuando insertemos una nueva hoja. ¿Cómo insertamos una nueva hoja? Clic derecho, insertar. Nos va a salir esta ventanita, hoja de cálculo y aceptar. Y se ha insertado una hoja 2. Quiero eliminar esta hoja, clic derecho, eliminar y se ha eliminado. Ahora, otra manera es dándole clic acá en el signo más, clic y se ha insertado. Y automáticamente se ha insertado la hoja 3 porque la 2 ya la hemos eliminado. Esta también la podemos cambiar de nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, tablas y presionamos Enter. Y de esa manera, ¿no es cierto? Aquí está el color de etiqueta, ya se llega a notar. Si yo quiero cambiar también el color de etiqueta, por ejemplo a verde, cuando yo cambie la hoja Excel, ya se va a notar el color de la etiqueta, ¿no es cierto? También podemos, con estas barras de desplazamiento, en la parte inferior podemos navegar, ¿no es cierto? Ir avanzando hasta la última columna. Esta otra barra de desplazamiento que está de manera vertical, también puedo ir bajando, ¿no es cierto? Y de esa manera. Entonces, ese es el manejo básico que nosotros tenemos que tener en Excel, ¿no es cierto? Ahora, quiero insertar una fila, clic derecho, insertar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá quiero escribir un título. Por ejemplo, ya he colocado bordes, digamos, todos los bordes, listo. ¿Qué sucede si yo quiero colocar un texto? Estas líneas que dividen a cada columna no me va a permitir. Quiero colocar un título en todo esto. Para ello yo tengo que combinar estas celdas, ¿no? Combinar, hacer desaparecer estas líneas de división que no me van a permitir colocar el título. Entonces para ello yo selecciono y voy a esta opción que dice combinar y centrar. Clic. Ahora sí puedo escribir un título, datos en Excel, por ejemplo, ¿no? Y puedo cambiar aquí el formato, el tamaño de fuente, color rojo, negrita y listo, ¿no es cierto? Hemos combinado celdas de esa manera. Por ejemplo, quiero
en este texto, en la celda D18 donde está el texto de tabla, quiero borrar el formato, yo tengo esta opción, clic, borrar todo, por ejemplo. ¿Qué sucede con borrar todo? A ver, clic, y se ha borrado todo lo que yo tenía, ¿no es cierto? Vamos a ir a macros. ¿Qué sucede con la otra opción? Dice borrar formatos. A ver, clic, y le ha quitado todo el formato que tenía esa celda, ¿no es cierto? ¿Qué opciones más tenemos acá? El borrar contenido, por ejemplo, clic, y va a borrar el contenido. O simplemente te sitúas en una celda y suprimir, ¿no es cierto? Que llegaría a ser lo mismo. Entonces, de esa manera nosotros estamos aprendiendo cómo es el manejo en Excel. Ahora, por ejemplo, en los números, ¿no?, que se encuentran en estas celdas, están alineadas por defecto hacia la derecha. Yo puedo alinearlas a la izquierda, fíjense acá, después de seleccionar siempre, clic, se alinea, ¿no?, a la izquierda. Y por ahí quiero centrar, clic, ¿no es cierto?, con un solo clic. Lo mismo sucede con los textos, lo mismo sucede, ¿no? Entonces quiero cambiar tal vez la dirección, por ejemplo, de esto, voy acá, ¿no?, ángulo ascendente, por ejemplo, y ahí, ¿no?, vamos a ir ampliando las celdas. Lo puedes hacer manualmente o como ya hemos aprendido, ¿no?, clic derecho, ancho de columna y todo aquello. Entonces este es el manejo básico que nosotros debemos de tener cuando estamos trabajando en Excel.